Bienvenidos a todos los que nos acompañan en estos especiales de Semana Santa. Hoy jueves, en esta mañana, continuamos ampliando lo que es noticia en nuestro país y lo que ha sido noticia durante este 2025, sin duda, Mateo, con los buenos días, ha sido nuevamente las escaladas violentas que hemos visto en diferentes regiones en Colombia. Sí, Valentina, pues lastimosamente en esta Semana Santa tenemos que seguir hablando de los casos de violencia que se han presentado en el país. La verdad es muy compleja la situación de orden público. Justamente vamos a estar hablando con los líderes en las regiones, vamos a estar hablando con nuestros corresponsales que nos han preparado informes sobre cómo están cómo está la situación en los territorios. También vamos a estar hablando con algunos de los líderes para que nos cuenten cómo se vive esa situación de violencia en las comunidades, en sus territorios también y en las diferentes regiones de nuestro país. Y vamos a hablar también, Mateo, muy importante, con la Defensoría del Pueblo, con la defensora Iris Marín, porque ellos han hecho una radiografía muy importante que muestra que son al menos 11 los focos de violencia vigentes hoy en nuestro país, que están en 7 departamentos, porque normalmente se dan en esas zonas de límites entre diferentes regiones, entre departamentos, donde los grupos ilegales que ya hemos conocido como el ELN o las disidencias, pero también diferentes facciones que se han dividido, pues son los que quieren seguir teniendo el control de las rutas, ya sea del narcotráfico o tener el control de los delitos como es el secuestro, la extorsión, que hace parte de esa forma de financiarse, pero lo que hemos visto es que han llegado incluso a regiones donde antes no se reportaban. Hemos visto como el Clan del Golfo logró expandirse de una manera muy, digamos, impresionante hacia la zona del Catatumbo, también hacia la zona de toda la zona norte del país, a la zona de Antioquia, en municipios donde antes no se presentaba ni siquiera o se reportaba la presencia de un grupo ilegal, y vemos también cómo las disidencias, por esa confrontación interna que tienen, pues ha agravado la violencia porque es la población civil la que queda en medio. Vemos, Valentina, alianzas entre algunos grupos que antes, digamos, eran enemigos, incluso como las disidencias y el Clan del Golfo en el Chocó, que buscaron de alguna manera unirse para combatir al ELN, y vemos también otras zonas donde hay control de un grupo en específico, sí, como en el departamento de Córdoba, donde hay una fuerte presencia del Clan del Golfo. En el Cauca hay una situación de confrontación, pero también un control en algunas zonas de las disidencias al mando de Iván Mordisco, y así podemos hacer de alguna manera una radiografía de esa situación que se vive en las regiones. Claro que sí, vamos a estar, por supuesto, ampliando y escuchando las voces de los líderes en diferentes regiones, gracias a quienes se suman a esta transmisión especial, y por supuesto no olviden seguirnos también en nuestro canal de YouTube, a quienes nos ven en la plataforma Ditu, y estaremos muy atentos a cada uno de sus comentarios. Bienvenidos entonces a este especial en Semana Santa. Estás escuchando ¿Por qué nos has abandonado? Especial de Blue Radio para Semana Santa. Nos acompaña entonces e iniciamos este especial, Mateo, con la defensora del pueblo Iris Marín, que ha sido una de las que más ha denunciado precisamente esta escalada violenta y la preocupación de la expansión de esos grupos ilegales. Defensora, bienvenida a Blue Radio, y pues comencemos hablando de cuál es la principal preocupación que ustedes tienen hoy desde la Defensoría sobre la situación en los territorios colombianos. Buenos días, Mateo, y buenos días, Valentina. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, nuestra preocupación central, aunque vemos unos cambios recientes en la dinámica reciente, es la falta de articulación adecuada entre los diferentes procesos de conversación que lidera la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, y a su vez la articulación entre los procesos de conversaciones de la llamada Paz Total con la política de prevención que lidera el Ministro del Interior y la política de seguridad que lidera el Ministerio de Defensa. Ese es como el asunto donde nosotros vemos que hay iniciativas que no necesariamente se articulan a nivel territorial y que hacen pues que la respuesta institucional no sea óptima frente a una situación que es bien preocupante. Eso desde la perspectiva institucional. Desde la perspectiva de la realidad de los territorios, pues lo que vemos es que en los últimos 5 años ha habido un proceso expansivo de los grupos armados ilegales. Uno podría, digamos, clasificarlo en 4 grandes dinámicas o 3 grandes dinámicas. La primera es la de la herencia, digo yo, la herencia del paramilitarismo, que está marcada por el Clan del Golfo, y también por los pachencas, autodefensas conquistadoras de la sierra, como se autodenominan ellos. El Clan del Golfo es el grupo que más se ha expandido en los últimos 5 años. Esa es la primera dinámica. La segunda gran dinámica es la herencia de las FARC, todas las disidencias, desertores de las FARC, donde están las disidencias de Mordisco, las de Calarcá, la Segunda Marquetalia, la Coordinadora del Sur, bueno, en fin.
Y todas estas también han presentado una expansión territorial, se han duplicado en el territorio. Y la tercera, pues el ELN y Comuneros del Sur en Nariño, que se fraccionó del ELN, que se ha ampliado en un 52% en los últimos 5 años. Entonces tenemos una dinámica en que hay un fuerte fraccionamiento entre los grupos armados, es decir, que la dinámica es muy difícil de seguir. Nosotros tenemos un monitoreo muy exhaustivo, aún así es difícil estar viendo cada vez nuevos grupos con nuevos nombres en las regiones, unos grupos que no tienen una cohesión, un mando claro, sino que están expuestos a permanentes rupturas de acuerdo a los intereses, y cada vez una mayor prevalencia de los intereses de economías de uso ilícito por sobre los intereses políticos. Tal vez el único donde uno podía hablar de un origen político y darle una connotación político es el ELN. En los otros y en el ELN es muy complicado mantenerlo, pero en los otros grupos sí que es mucho más difícil o absolutamente inexistente. Esa es como la dinámica global del país. Sí, defensora, hemos visto algunas zonas donde hay un fuerte control territorial de algunos grupos, otras zonas donde hay disputas, y en general, ¿cuál diría usted que son los focos de violencia en este momento en Colombia? Sí, esa es una pregunta bien difícil, porque hay zonas donde hay más hegemonía de algunos grupos y otras zonas donde hay más confrontación. Donde hay confrontación, los impactos humanitarios son más altos y más vistosos, si se quiere, y entonces eso tiende a ser visto como lo más grave, y pues efectivamente lo es, pero no quisiera mandar el mensaje de que las otras situaciones no lo son, y entro a explicar. Donde hay confrontaciones directas entre los grupos, pues la población civil queda víctima pues de los confinamientos, de los desplazamientos forzados, amenazas y asesinatos de liderazgos sociales, también de firmantes de paz, y pues hechos de violencia contra la mujer, reclutamiento, etcétera. Por ejemplo, esas zonas que tienen esta dinámica son, por ejemplo, el Catatumbo, pues donde se libra este combate o esta confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, pero también está la fuerza pública como un actor importante, por supuesto en todo el sur, el Cauca, Chocó, donde hay combates entre diferentes grupos. En el Chocó está el Clan del Golfo y está el ELN, y también pues la entrada de las disidencias al mando del Mordisco. Y más en Cauca, pues ya son varios los grupos, ELN, Segunda Marquetalia, las disidencias al mando de Mordisco, y bueno, en todos ellos la fuerza pública. En Arauca es el ELN contra también las disidencias, y en el sur del país, Meta, Guaviare, es Amazonas. Bueno, tenemos 7 departamentos alertados este año, que son efectivamente Caquetá, Putumayo, Meta, Guaviare, Amazonas, una parte de Cauca y una parte de Vaupés. Estos se caracterizan por unos combates o enfrentamientos o disputas territoriales entre las disidencias al mando de Mordisco. Sí, ya vamos sí, ahí nos estaba explicando. El Bajo Cauca. Sí, defensora, justamente sí. En el Bajo Cauca Nordeste, que vemos también es una zona que se ha complicado. ¿Ustedes qué han evidenciado allí? Sí, en Bajo Cauca tenemos combates pues es una zona de expansión del Clan del Golfo, que como decía, pues es el grupo que más ha expandido, y justamente lo que quería decir es que tiene hegemonía, pero se está expandiendo en esa zona y entra en combates de una parte con la fuerza pública y de otra parte con las disidencias al mando de Calarcá, y eso ha generado pues una serie de incidentes que han generado desplazamiento forzado, ataques a la población civil, liderazgos sociales que quedan en la mitad. Esto sobre todo en el Bajo Cauca, y últimamente hemos visto pues una acción fuerte de parte de la fuerza pública digamos en contra del Clan del Golfo, y esto ha generado inclusive una baja que se dio recientemente contra uno de los comandantes del que hacía parte de lo que llaman ellos el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo. Entonces allí tenemos otra zona fuerte de combates, pero hay otras zonas que tienen hegemonía, sobre todo el Clan del Golfo en el norte del país. Y esa es una situación, porque entonces el Caribe solo tiene, digamos, zona de combate en donde entra en confrontación con el ELN o con las disidencias de Calarcá en algunas zonas, o cuando entra en confrontación en la zona de la Sierra Nevada con los Pachencas o Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada. Pero en general
tienen hegemonía. Entonces parecen zonas muy tranquilas y eso también es muy preocupante porque la hegemonía lleva a un control casi de dominio total, no solo sobre la vida, no solo digamos en cuanto que no tiene que entrar en combates que generan estos acciones contra la población civil, pero generan un dominio de la vida social, de la vida económica y una preponderancia muy importante que además se ha caracterizado por la mayor expansión entre todos los grupos. Sí, defensora, esta expansión ya usted nos explicaba que cada grupo tiene una dinámica diferente, pero ¿qué tanto, digamos, ha sido aprovechado por estos grupos ilegales las diferentes condiciones y sesiones que ha dado el gobierno en medio de su intento de buscar una salida dialogada que siempre va a ser, digamos, la mejor salida, pero en este caso, ¿qué tanto se han aprovechado estos grupos ilegales de los ceses al fuego, de las conversaciones y para, digamos, lograr hoy la expansión y la hegemonía que usted nos dice que tienen en estos departamentos? Sí, hay una situación que yo creo que ha entrado en una fase distinta que tenemos que entrar a analizar. Y es que sí es verdad que por lo menos los 2 primeros años del gobierno la política de paz total se caracterizó principalmente por ceses bilaterales que, aunque la Defensoría del Pueblo no puede afirmar que tuvieron como consecuencia la expansión de los grupos, es decir, que hay una relación de causalidad, lo cierto es que hubo una expansión de los grupos mientras que habían esas políticas de paz total que llevaron pues a la suspensión de órdenes de captura de algunos grupos, no de todos, y pues esta expansión al mismo tiempo. Ya en una fase más reciente, nosotros lo que estamos observando es que el gobierno es mucho más cauto con los ceses bilaterales, solo se mantienen en algunos procesos que son los que ellos consideran que son los más avanzados, como el de las disidencias de Calarcá o el de Comuneros del Sur o el de la coordinadora guerrillera del Sur, que también, digamos, en esos hay ceses al fuego bilaterales. En los otros se han pactado ceses unilaterales, voluntarios, entre comillas, del grupo armado, y lo que vemos es una acción de la fuerza pública mucho más decidida, por ejemplo, en contra del Clan del Golfo, estamos viendo, en contra de los pachencas en la Sierra Nevada o autodefensas conquistadoras de la Sierra. Ahora justamente recientemente hemos visto el tema de la ofensiva militar en contra del ELN en el Catatumbo. Entonces estamos viendo ya como una acción de la fuerza pública un poco más de ofensiva y no solo de esperar allí, digamos, y porque sí efectivamente ha habido una expansión de los grupos, el gobierno pues parece que lo está advirtiendo y ha tomado una estrategia distinta, o por lo menos es lo que podríamos observar al momento. Sí, defensora, ya para cerrar queríamos preguntarle también un poco usted, digamos, y ustedes en general desde la Defensoría, ¿cuáles son esas recomendaciones o soluciones que ven para una situación tan compleja? Porque usted misma lo dice, vemos unas zonas casi que vedadas para la fuerza pública donde en este momento pues no pueden entrar por el control de los grupos, vemos otras zonas con una confrontación entre 2 o más grupos y de alguna manera uno se pregunta ¿y qué va a pasar con la población civil? ¿Qué medidas se deberían adoptar justamente para aliviar esta situación para las comunidades? Bueno, la primera gran recomendación es aquella por la que empecé la entrevista y es la importancia de la coordinación entre el sector de seguridad y defensa a cargo del Ministerio de Defensa, el sector de paz a cargo del consejero comisionado para la paz y el de prevención y protección a cargo del ministro del Interior. Mientras que esas 3 políticas no tengan una visión común, bueno, y diría yo también la importancia de articular con enfoque de cumplimiento del acuerdo final del 2016, mientras que esas políticas no estén articuladas, es como nadar y que cuando uno nada pero no tiene buena técnica y entonces se cansa y no avanza, es sí, algo así. Sí. Entonces aquí se necesita una coordinación para que puedan haber avances. La situación no es fácil y sería, digamos, tonto de uno decir que con eso ya se resuelve el problema, pero lo mínimo es la articulación. Y en las alertas tempranas nosotros recomendamos el uso disuasivo de la fuerza pública bajo el respeto del DIH y los derechos humanos. También la importancia de la judicialización, la fiscalía aquí es clave, que los cabecillas no solo sean dados de baja, sino que tengan que responder ante la justicia por los crímenes que están cometiendo. Y por último, una que yo haría mucho énfasis, porque en nuestro país creemos que como todo es guerra, entonces creemos que todo se resuelve por las armas. Y aquí lo más importante es la presencia de las autoridades civiles.
y nosotros sí hemos llamado a que todas estas condiciones de control territorial de la fuerza del Estado permitan no solo el ingreso de la fuerza pública, sino que los alcaldes y de las alcaldesas puedan gobernar desde su territorio, que los consejos municipales, que el ICBF pueda entrar sin problemas, la unidad de víctimas, los jueces, las casas de justicia, la Defensoría del Pueblo, por supuesto. Es decir, que quien sea el referente de autoridad no militar, sino civil, puedan ser las autoridades del Estado de Derecho. Yo creo que eso es algo muy importante. Bueno, y un último punto que es central es el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, porque pues en este momento estamos en el momento de los últimos años con mayor cantidad de hectáreas con presencia de cultivos de uso ilícito, y eso es algo que hay que neutralizar si queremos no darle más fuerza pues a las economías ilegales. Claro que sí, defensora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy importante ese mensaje que usted nos dice, pues sobre todo mejorar esa articulación entre las diferentes entidades del orden nacional, pero también darle, digamos, respaldo a quienes están hoy en territorio, que son las que definitivamente conocen bien cuál es la dinámica y sobre todo las necesidades que se tienen en medio de la expansión preocupante de estos grupos ilegales. Gracias, defensora, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Valentina y Mateo. Bueno, esa era la defensora. Ya en segundos, Mateo, vamos a estar hablando justamente con los líderes de las regiones que en este 2025 han visto cómo la guerra está volviendo a sus territorios. Esta preocupación latente pues ya se volvió una realidad, y por eso vamos a estar hablando con ellos de lo que están pidiendo y de lo que piden precisamente a los gobiernos y también a los mismos grupos ilegales que una vez más dejen a la población civil fuera de esto. Sí, Valentina, la idea es ir un poco a esas regiones más afectadas por el conflicto, hablar justamente con la gente, como usted lo decía, la gente que en verdad está de alguna manera sufriendo las consecuencias de este conflicto y que también pues tienen sus solicitudes, como usted lo decía, al gobierno, a los grupos armados para buscar aliviar un poco esta situación que ya nos contaba la defensora Iris Marín. Sí.